Bendiciones. Parece que fue ayer cuando comenzó el año 2023, pero si miramos el calendario nos daremos cuenta que acabamos de empezar ya el mes de marzo, el tercer mes, así que el tiempo pasa sin duda volando. Sin embargo, aún estamos en los primeros tiempos del año, y cuando uno comienza un año siempre se plantea retos, desafíos, qué es lo que va a ocurrir. Consideramos un nuevo año como un tiempo de nuevas oportunidades, de enfrentar nuevos sueños, nuevos desafíos, quizás aún los mismos desafíos que hemos arrancado y que hemos tenido los años anteriores. Y antes de compartir la palabra, me gustaría que por un momentito pudieras reflexionar. Cada vez que compartimos la palabra del Señor, es una palabra directa de Dios para tu vida. Es algo que el Señor tiene para ti. Por eso yo te animo y te invito a que puedas meditar y orar y permitir y creer que Dios te quiere hablar, que tiene una palabra específica, porque Dios te ama profundamente. En este día vamos a ver cómo podemos afrontar nuestra vida y este año que estamos comenzando, y podemos hacerlo de dos maneras, porque al final solamente hay dos maneras de afrontar la vida. Hay dos mentalidades, tenemos dos opciones y debemos elegir una de las dos. No valen medias tintas, no hay grises, es con Dios o sin Él. Y la palabra de Dios está llena de dicotomías. Jesús mismo dijo que no se puede servir a dos señores, eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 24. Pero ahí encontramos también Josué, Caleb y los otros 10 espías, ¿verdad? Dos mentalidades diferentes frente a una promesa del Señor. Josué más adelante también él dijo: escogeos hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. También en la palabra tenemos el caso de Elías y los profetas de Baal en el primer libro de Reyes, capítulo 18, o el propio Jesús más adelante en Mateo capítulo 7, hablando de edificar la casa sobre la roca o edificarla sobre la arena. En definitiva, solo hay dos maneras de vivir: a la manera de Dios o de espaldas a Dios. Las dos maneras buscan la felicidad de la persona, porque todos, seamos sinceros, todos queremos ser felices, todos queremos que nos vaya bien. Por eso las dos maneras buscan eso. Sin embargo, ambas difieren en la manera de alcanzarlo y, por supuesto, difieren también en el resultado. Vamos a ver esto de una manera yo creo que muy buena y muy profunda en el Salmo número 1. Este salmo, que lleva el primer número, ¿verdad? Es una introducción a todo el libro de los salmos y es considerado un salmo de instrucción que nos muestra los dos caminos que el hombre puede escoger en su vida. Es también un salmo y una palabra muy importante y muy especial para mi vida. De hecho, fue la palabra que se compartió en mi boda. Así que le tengo mucho cariño y Dios me ha hablado a lo largo de todos estos años a través de ella. Pero si os parece, vamos a leerlo. El Salmo número 1, porque ahí vemos esos dos caminos, esas dos maneras de afrontar este año 2023 y de afrontar también la vida. Dice la palabra en este Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso, si hablamos de dos maneras, la primera manera de conducirnos en la vida es olvidándonos de Dios. Es tratando de vivir a nuestra manera, según nos apetece, según queremos, según nos viene bien, según nos sentimos. Se entiende que esta es la manera en la que viven todos aquellos que no conocen a Jesús, lógicamente. Lo triste es, sin embargo, que personas que, aun habiendo conocido a Jesús y habiendo experimentado su amor en primera persona, persistan en vivir de este modo, de espaldas a Dios. Y es entonces cuando nos afanamos, cuando luchamos, cuando nos cargamos a nosotros mismos y al final acabamos frustrándonos al no encontrar el resultado. Hemos leído el Salmo 1 y ahí vemos
cuándo vivimos de espaldas a Dios. Y ahí se nos habla de una progresión. Si os dais cuenta, el Salmo 1 habla de andar, habla de estar y habla de sentarse. Y así menciona malos, pecadores y escarnecedores. En un hijo de Dios, normalmente esto no ocurre de un día para otro. Uno no abandona de un día para otro la fe en Dios. Se trata normalmente de un proceso progresivo. Cuando empezamos a aparcar a Dios, cuando empezamos a dejarlo de lado en algún área de nuestra vida y queda arrinconado, al final llega un momento en el que no queda ningún lugar para Él. Aquí en el Salmo 1 se nos está hablando de cómo viven y cómo se comportan aquellos que no ponen a Dios en primer lugar. Y al no ponerlo en primer lugar, sus prioridades, por tanto, son otras. Vemos que dice andar en consejo de malos. Y aquí hay un pasaje en la palabra, bueno, podemos encontrar muchos, pero hay uno que nos puede ilustrar acerca de esto. Lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, y se trata de los consejeros de Roboam. Roboam fue hijo de Salomón y heredó su reino cuando éste murió. Así, además del reino, él también hereda todos o muchos de los consejeros de su padre, que, bueno, todos sabemos que Salomón fue un hombre muy sabio y que gobernó, ¿verdad?, de una manera correcta. Así entonces esos consejeros pues tenían experiencia y sabían hacerlo bien. Sin embargo, cuando Roboam, su hijo, accede al trono, estos consejeros les hablan, les dan consejos acerca de cómo responder ante las necesidades del pueblo de Israel. Sin embargo, Roboam no acepta estos consejos. Es más, a estos consejeros los arrincona y él toma a otros consejeros, amigos suyos de su misma edad, compañeros de palacio, que seguramente habían estado toda la vida ahí en palacio y no conocían las necesidades reales de la gente, no empatizaban con ellos. Así que los consejos que le dieron estos hombres fueron todo lo contrario a lo que habían dicho los consejeros que había tenido Salomón. Le dijeron: Roboam, si quieres ganarte el favor del pueblo, o más que nada, si ellos quieren y tienen que ver un rey con autoridad, lo que tienes que hacer, lejos de ayudarles o de aligerar sus cargas, es aumentarlas, para que te respeten y te consideren y te teman y te tengan miedo. Sin duda, cuando uno ve la palabra, ve que eso trajo consecuencias nefastas y supuso una tragedia. Roboam es, por tanto, un buen ejemplo de lo complicado y la tragedia, si queremos repetir el término, que supone rodearnos de malos consejeros. Hay un refrán, seguramente lo conoces, ahí donde estás. Si yo te digo, dime con quién andas, seguramente te saldrá rápido, ¿verdad? Cómo continúa el refrán, y te diré quién eres. Por eso tengamos cuidado con nuestros consejeros, porque estos al final van a determinar quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos. Y ahora te quiero dejar otras frases. Lo que te dije antes no era palabra de Dios, era un refrán, pero lo que te voy a leer ahora sí que es palabra de Dios, que nos habla acerca de la importancia de los consejeros. Job capítulo 12, versículo 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. El Salmo 73, versículo 24, y anota Salmo 73 porque luego hablaremos de él, está hablando y dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y uno más, Proverbios capítulo 3, versículos 21 y 23, esto es tremendo: hijo mío, o hay que estás aquí, hija mía, si es el caso, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos desean que su pie no tropiece? Pues aquí tenemos un consejo de parte del Señor. Así que hemos visto acerca del consejo, andar en consejo de malos, pero el salmista avanza y habla de estar en camino de pecadores. Recordemos que pecador significa literalmente el que ha errado en el blanco. Al final todos nos influencian.
las personas que están a nuestro alrededor, ya sea para bien o sea para mal. Por eso es importante evitar estar bajo ciertas influencias. Hay lugares que no convienen a los hijos de Dios. Hay lugares donde no debemos estar, ni mucho menos permanecer, porque no nos van a ayudar para nada. Y aquí tenemos el caso de Jesús. Miren, muchas veces se habla de Jesús y se le trata de acusar y se dice, no, es que Jesús estaba y hablaba con prostitutas, Jesús iba a fiestas. Pero si ves bien y te fijas bien, es verdad, Jesús habló con prostitutas, pero Jesús nunca jamás entró en un prostíbulo. Es verdad que Jesús fue a fiestas, pero ¿qué fiestas? Habla la palabra que eran todas fiestas religiosas del pueblo de Israel. Al final, aquellos que no buscan a Dios y deciden vivir a su manera, están donde no deben estar y no están donde deben estar. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿y tú dónde estás? ¿Y cuál es tu camino? El Salmo continúa en esta progresión y habla de sentarse en silla de escarnecedores. Escarnecedor es una palabra que puede sonar un poquito rara, complicada. ¿Qué significa? Mire, un escarnecedor es alguien peor aún que un pecador. Un pecador es aquel que ha fallado en el blanco. Al final pecadores somos todos, pero un escarnecedor es aquel que se burla de la fe en Dios. Un escarnecedor es aquel que de manera deliberada determina olvidarse de Dios y decide burlarse de Él. Recordemos lo que nos muestra la actitud de estar sentado y lo que eso puede llegar a significar. Y ahí podemos ir al primer libro de Samuel y ver la actitud de Elí. Elí, el sumo sacerdote, pasados los años, él llega a consentir el pecado, las abominaciones que aún en ese lugar tan santo sus propios hijos cometían. Y llega un momento en el que él se resignó y ya no hizo nada. Y fijaros cómo acaba, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Todo esto nos habla de cuidar nuestras asociaciones. ¿Quiénes han sido nuestras asociaciones en este año pasado, 2022? ¿O quiénes lo están siendo en estos primeros meses del año? Y más aún, ¿qué vamos a hacer al respecto? Así que hemos visto cuándo vivimos de espaldas a Dios, pero también es necesario ver las razones por las cuales lo hacemos. ¿Por qué vivimos de espaldas a Dios? Y podríamos hablar de muchas y múltiples razones, pero me gustaría quedarme con dos de ellas. Creo que son importantes. La primera razón por la cual decidimos vivir de espaldas a Dios es porque no terminamos de fiarnos de Dios. Porque no le creemos cuando Él nos está diciendo que Él quiere lo mejor para nosotros. A veces vemos la situación que nos rodea y aunque Dios nos está diciendo, porque así lo dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, pero no nos terminamos de fiar, porque no creemos verdaderamente que Él tiene lo mejor para nosotros. Quizás pensamos que no actúa, que se retrasa, que se olvida de nosotros, que es demasiado duro. Así que lo que hacemos es decidir que vamos a ser nosotros mismos los que tomemos las decisiones, las riendas de nuestra vida. Y esto me recuerda un ejemplo que he visto en propia carne estos días. Mi mamá está malita en este tiempo, tiene unas roturas en los huesos y no se puede mover. Así que mi padre le está tocando a él hacer cosas que normalmente no hacía. Es decir, él se tiene que encargar, y se está encargando, y con mucho amor y mucho respeto, pero sin mucha habilidad, se está encargando de toda la casa, de la cocina, de la limpieza, de organizar. Y mi madre está ahí que no se puede mover, pero le ve a mi padre y dice, es que lo haces mal, es que no sabes hacerlo. ¿Y qué hace? Se intenta levantar para intentar hacerlo y ya ha sufrido caídas, ha sufrido golpes. ¿Por qué? Porque no se fía de que su esposo lo va a hacer bien. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros.
creemos que Dios lo está haciendo mal, nosotros lo haríamos de otra manera y decimos, Señor, lo voy a hacer yo a mi manera, me canso de esperar. No terminamos de fiarnos de Dios. Y ese es un motivo por el cual muchas veces vivimos a nuestra manera. Pero estaba hablando de dos. Y el segundo, y te invito a que puedas meditar en ello, es que en ocasiones tenemos envidia de los pecadores. Vemos personas a nuestro alrededor que no conocen a Dios, que viven de espaldas a Dios, que sabemos que viven en pecado, pero parece que prosperan, que les va bien, y sentimos envidia. En ocasiones nuestros modelos o nuestros referentes son aquellos que no tienen al Señor y nos dejamos cegar por las apariencias de éxito, medidas según los estándares del mundo y no de Dios. A veces vemos el vecino que tiene ese cochazo y que se compra nuevo coche y que tiene esa ropa y decimos, si es un pecador, pero le va mejor que a mí. Y al final estamos teniendo esa envidia. Pensamos en ocasiones que la vida es más sencilla sin Dios, a nuestro libre albedrío, y vemos más sencillo parecernos a esos modelos apartando a Dios de nuestra vida. Y cuando preparaba el mensaje recordé una conversación que tuve con una joven hace ya muchos años, cuando yo recién comenzaba en los caminos del Señor. Y esta joven me contó su testimonio de cuando era más joven todavía. Ella estaba estudiando en la ESO, seguramente, no recuerdo el curso, y me contaba el testimonio de que en esa edad ella sufrió una crisis de identidad, porque veía a sus compañeras de clase que aparentemente les iba mejor, sacaban mejores notas, parecía que se divertían mucho, le contaban a ella lo bien que se lo pasaban, y ella decía, yo es que he sido fiel a Dios porque desde pequeñita he estado en la iglesia, he estado en la escuelita dominical, le creo al Señor, pero veo que no veo resultado, que tengo problemas con los estudios, tengo problemas con los compañeros, y sin embargo, mis compañeras parece que todo les va bien. Y entonces me dijo que esa situación, como se alargó un poquito en el tiempo, le llevó a tomar una determinación. Me dijo, yo llegué un día a tomar una determinación. Dije, no voy a ir más a la iglesia, porque yo quiero parecerme más a mis amigas de clase. Y ellas no van a la iglesia, no tienen a Dios, pero parece que les va mejor. Y entonces me dijo, ya había tomado esa decisión, la había tomado. Ya el sábado no iba a ir a la reunión de jóvenes, sino que me iba a ir con mis amigas, mis compañeras, a la fiesta o a donde fuera. Dice, pero en el momento en el que me estaba disponiendo para salir, me dijo y comenzó a llorar porque me contaba el testimonio. Claro, un testimonio es una situación personal que uno ha vivido. Y decía, pero Dios me dio una palabra, me dio un versículo. Dice que lo leí, dice, y lo cambió todo. Dice, a partir de ese momento, mi vida cambió. Decidí serle fiel a Dios. Y aquello que en un momento me había hecho dudar, ahora pasados los años, me dijo, sé que tomé la mejor decisión de mi vida. Y es más, esas compañeras a las que parece que todo les va bien, ahora están hechas polvo. Yo no sé si quieres saber cuál es ese versículo, ese pasaje que cambió su vida en ese momento de crisis, cuando ella había decidido dar la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque tenía envidia de los pecadores. Pues te voy a leer esa palabra. Cuando me compartió el testimonio y leí el Salmo, me quedé impresionado porque dije, si está hablando de ti, y fue escrito miles de años antes. Pero no vamos a rodearlo más, vamos a él. Salmo 73. A partir del versículo 2, y voy a leer algún versículo suelto. Pues si vas a las Escrituras podrás leerlo completamente, pero te voy a leer alguno. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ese es el versículo 10. El 17, perdón, hasta que entrando en el santuario de Dios. Tan torpe era yo que no entendía.
Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, versículo 28, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Qué tremendo! Esta joven que estuvo a punto de tomar una mala decisión porque había tenido envidia de los que aparentemente les iba bien, recibió una palabra en el santuario, en la presencia del Señor. Este año Dios nos está hablando de su presencia, que nos acompaña siempre. Aún en los momentos de debilidad, en los momentos de lucha, Él está con nosotros. Y así como a esta joven le dio una palabra que cambió su vida, Dios también tiene una palabra también que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Y sabéis una cosa? Espero que no se enfade, creo que no. Pero esa joven es hoy mi esposa y la madre de mis hijos. Y me contó este testimonio cuando recién estábamos comenzando nuestra relación. Nunca olvidaré esa palabra, nunca olvidaré, ¿verdad?, esa valentía que ella pudo tener. Así que, viviendo de espaldas a Dios, pero no tenemos que tomar esa decisión. Hay dos caminos. Y yo te invito a que podamos vivir a la manera de Dios. Que podamos afrontar este año y todo lo que viene por delante a la manera de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, el Salmo 1 nos da las claves. Deleitándonos en el Señor, está diciendo. Que el deleite del Señor sea una constante, es decir, no como una obligación, no como algo que toca, no, yo voy a la iglesia porque toca, por quedar bien, no, yo leo la Biblia simplemente, bueno, lo mínimo, pero porque es lo que se supone que tiene que hacer un buen cristiano, o hago algunas oraciones. No, Dios quiere que experimentemos su presencia como un deleite. El deleite en el diccionario es sinónimos como placer, gusto, agrado, delicia, complacencia, disfrute. No hay nada mejor que gozarnos en Dios, disfrutar de su presencia, de leer su palabra, de servirle en la iglesia, de experimentar su gracia y su misericordia cada día. El Salmo 119, no te preocupes, no lo vamos a leer entero, que ya sé que sabes, ¿verdad? Seguramente que es un salmo muy grande y muy largo, pero el Salmo 19 nos habla mucho acerca de este deleite. Que realmente sea un deleite. Hacerlo como para el Señor, con gozo, porque ese gozo es nuestra fortaleza. No quiere decir que todo nos va a salir bien a la primera o que tenemos que estar riendo y sonriendo. No, habrá momentos difíciles, pero ese gozo, ese deleite de saber que, aun siendo pecadores, el Señor Jesús murió por nosotros. Esto es algo extraordinario. Entonces, hemos visto deleitándonos en el Señor, pero también nos dice el Salmo meditando en su palabra. Es decir, no una simple lectura. Se trata de meditar, se trata de profundizar. Es Dios hablándonos. Es el manual de instrucciones que nuestro Creador nos ha dado, pero es también el consejo de un Dios cercano, real y personal. Cuando se habla de meditar, el significado literal en hebreo nos está hablando de musitar. Y musitar significa leer y dialogar consigo mismo. Es decir, Dios siempre nos quiere enseñar algo nuevo y a través de su palabra Él lo hace. Habla de día y de noche, es decir, quiere decir siempre. Nos habla de una costumbre, de un hábito, de un estilo de vida. Así como las plantas no pueden aguantar ni vivir sin agua, que los hijos de Dios no podamos vivir sin recibir nuestro alimento diario, que es la palabra del Señor, tan necesario como el aire que respiramos o como el alimento que entra por nuestra boca. Vivir a la manera de Dios tiene beneficios.
Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. Y entonces el salmista aquí nos está hablando de un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No sé si tú eres de los que cuando viajas en coche, en tren, miras por la ventana y miras el paisaje. Si eres observador te habrás dado cuenta que en ocasiones cuando uno está por medio del paisaje, en la naturaleza, ve de repente un montón de árboles como en hilera, árboles frondosos, árboles grandes, que no hay uno, no hay dos, no hay tres, es como una fila de árboles. Eso quiere decir que ahí abajo corre un río. Porque entonces esos árboles pueden crecer porque tienen acceso a lo que les alimenta, a lo que les hace vivir, que es el agua. No son simples plantas, sino que son árboles firmes, robustos, porque están en contacto permanente con el agua, no dependen de que se les riegue, no dependen de que llueva un día o deje de llover, sino que tienen contacto. No están sometidos entonces a la meteorología o a otras situaciones. La palabra de Dios dice que nosotros, antes de conocer al Señor, éramos ramas silvestres, pero que Dios nos insertó en el buen olivo. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 24. El Señor es el labrador. Él es el que nos planta junto a esas corrientes de agua, junto al agua de la lluvia que viene del cielo. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y atención, que aquí nos habla de 3 beneficios. Curioso, no curioso. Plan de Dios. Recordemos la palabra del año, cómo Dios nos está hablando durante todo este año también a través de nuestro pastor con el número 3. Pues aquí hay 3 beneficios. Dice, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y número 3, todo lo que hace, prosperará. Nos está diciendo que si vivimos a la manera de Dios, si afrontamos la vida en la voluntad del Señor, vamos a ser como esos árboles. Nos está hablando de una vida de fruto. Daremos fruto, es decir, hay cosecha. Es decir, hay 0 temor. Dios está con nosotros. Jesús dijo, separados de Él, nada somos. Pero si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, daremos fruto. Fruto abundante y fruto permanente. Permanece en el Señor y verás el fruto. Como esa joven, como mi esposa, permaneció, decidió permanecer. Y el fruto ahí ha llegado. Pero también hay protección. Si estás conmigo, máxima protección, nos dice el Señor. Su hoja no cae. El Señor es nuestro guardador. Y número 3, todo lo que hace, prosperará. Es decir, hay un respaldo de parte del Señor. Si trabajas para mí, nos dice Dios, máxima recompensa. Por tanto, el Salmo número 1, que lo hemos leído, comienza diciendo bienaventurados. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Es decir, hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que se dejan plantar junto a corrientes de agua. Aquellos que toman la determinación de afrontar lo que viene delante a la manera del Señor. Porque no nos engañemos, lo hemos dicho antes, no hay medias tintas. Solo hay 2 maneras de afrontar la vida. A la manera de Dios o de espaldas a Dios. Decide vivir la vida a su manera, en su presencia, a su lado, bajo su cobertura, en esa presencia que nos transforma cada día. Que el Señor te bendiga grandemente.